Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video tutorial vamos a realizar una pequeña práctica utilizando algunos de los conocimientos que ya vinimos repasando en esta serie de video tutoriales y aplicando un poco algo de práctica utilizando Bootstrap, que es una librería para manejo de CSS. El objetivo es crear esta pequeña aplicación que vemos en pantalla, la cual es una aplicación que de alguna forma imita una serie de publicaciones de posts estilo redes sociales, en que tenemos las publicaciones con la foto y el nombre de la persona que publicó, el texto que publicó, y el cual tenemos algunos elementos que podemos añadirle acciones a través utilizando JavaScript y capturar y añadir esos componentes. Para esta aplicación yo tengo disponible ya acá una pequeña estructura ya preparada. Yo le llamé a mi aplicación Tweet, que es la aplicación que vamos a comenzar de cero. Entonces yo pongo localhost barra tweet y específicamente aún no tengo nada dentro de esta aplicación. El objetivo es conseguir esta aplicación terminada. Muy bien. ¿Qué tenemos dentro de esta aplicación? Simplemente tenemos una API, un recurso POST que nos devuelve un documento en formato JSON con todos los posts que yo voy a estar publicando a partir de mi aplicación web. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi aplicación? Es cargar esta página, leer los datos desde mi servicio y a partir de esos datos crear una estructura y añadir estos componentes de acuerdo a los datos que van recibiendo y la cantidad que van recibiendo. Muy bien, para eso yo tengo ya la estructura preparada. Básicamente tengo mi archivo, mis directorios con mi API, mi archivo CSS donde ya tengo cargada la librería Bootstrap que voy a estar utilizando, mis archivos de imagen donde tengo básicamente las imágenes de los usuarios, y mi archivo JavaScript donde tengo mi librería jQuery y las librerías dependientes de Bootstrap. Muy bien, entonces para comenzar yo necesito añadir este directorio a mi Sublime Text. Algo que vamos a estar repasando específicamente en este tutorial es el sistema de grillas que utiliza Bootstrap, lo cual me permite pensar una aplicación en términos de mobile first o diseño adaptado a móviles. Como ustedes ven, mi aplicación está pensada específicamente para adaptarse de una forma en una resolución de pantalla completa y también en adaptarse de acuerdo a la resolución o el tamaño de la pantalla de aplicativos móviles. Y vamos a ver cómo Bootstrap consigue manejar estos componentes. Muy bien, para comenzar ya tenemos nuestro proyecto con toda su estructura dentro de nuestra carpeta de trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo archivo, nuestro archivo frontal, que va a ser el index.html. Lo guardamos y podemos continuar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a declarar el doctype de nuestro documento. HTML. A continuación podemos escribir HTML y lo tenemos completo. Vamos a poner, añadir la opción lang, decirle que este documento va a estar en español. Muy bien. Antes del título vamos a añadir una etiqueta meta. Vamos a decirle que el char set es igual a UTF
8. Como título vamos a ponerle eliminación, el nombre de nuestra aplicación, que en este caso es Tweet. Entonces vamos a cambiarle el nombre a nuestra aplicación y vamos a cerrar ya nuestra aplicación de ejemplo. Muy bien, ahora ¿qué yo puedo hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a añadir mis respectivos links para archivos CSS. En este caso yo tengo un directorio CSS barra bootstrap.min.css y tengo un segundo link, el cual voy a crear un css barra main.css. ¿Para qué va a ser este main.css? Va a ser para que yo pueda escribir mis propias reglas CSS de acuerdo a lo que yo quiero añadir de característico a mi aplicación. Muy bien. Bueno, con esto ya podemos ver cómo va quedando nuestra aplicación y tenemos que, al acceder a localhost to it, básicamente mirando nuestra consola me dice main css no está cargando, sí, simplemente porque no existe todavía el archivo main css. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar main.css y ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, ahora básicamente vemos que ya nos carga el Bootstrap y el main css. Perfecto. Volvamos a nuestro index. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear toda la estructura en sí de cómo queremos que se vea nuestra aplicación. Bueno, primeramente yo quiero tener un encabezado. Entonces le voy a agregar un header a mi aplicación. Muy bien. Este header va a tener dentro una div y voy a usar ya una de las características de Bootstrap con Sublime Text es que si yo escribo div.container control espacio ya tengo una div class container, que es básicamente container. Container es una clase que me proporciona Bootstrap que refiere a un contenedor de elementos, y dentro de este contenedor de elementos voy a definir mi título h1 y va a ser eliminación tweet. Muy bien, ya tengo esto. Con esto puedo ver cómo va quedando mi aplicación. Va quedando de esta forma. Y esta forma de desarrollar, pensando primeramente en el aspecto de mi aplicación adaptado a pequeñas pantallas, es lo que se conoce mobile first. O sea, yo primero pienso en el aspecto de mi aplicación y la desarrollo pensando en los dispositivos con pantalla reducida. Y luego voy viendo cómo la hago adaptativa para que pueda ir evolucionando de acuerdo a los demás tipos de pantalla. Muy bien, con esto tengo ya mi header, y después de mi header tengo el componente de la información, que va a ser un section. Dentro de este section también le voy a añadir una clase container para separarlo todo del header y la div class del título del h1. Bueno, ahora, ¿qué va a ir dentro del section? Pues bien, va a ir la información que yo necesito sobre los posts. O sea, yo necesito una forma de capturar los posts y cargarlo dentro del section, pero eso va a ser más adelante. Ahora yo tengo que pensar más bien en el aspecto que va a tener en la estructura de mis datos que voy a tener para poder cargar esos posts que tengo en mi servicio. Muy bien, y ahora entonces lo que yo quiero definir es el aspecto de mi header y el aspecto de los componentes que van a ir dentro
de la clase container. Muy bien. El header es básicamente bastante simple. ¿Por qué? Porque simplemente es colocar el título con un fondo y con algunas características CSS, algunas sombras y nada más. Ahora, los componentes del section ya son un poco más complicados porque cada componente es un poco complejo o es compuesto por varias estructuras. Muy bien, pero vamos a comenzar tratando de darle un aspecto más visualmente mejor a nuestra aplicación. Entonces vamos a abrir nuestro archivo main CSS y vamos a comenzar a escribir nuestras reglas CSS para este archivo. Bueno, lo primero que yo quiero es que mi body tenga un background color un poco diferente al blanco. Entonces le voy a dar un color más bonito, CF de 8 DC. Muy bien. Utilizo, veo que tiene un tono más gris. Bueno, ahora yo puedo decir que mi header puede tener las siguientes reglas: un background color, el siguiente color 03 a 9F4 y un color de la letra blanco. Muy bien, vamos a ver un poco qué le hacemos con eso. Ya le coloca este color. Muy bien. Ahora, yo quiero que esto tenga una pequeña sombra. Vamos a aplicarle una pequeña sombra para resaltar ese título. O sea, al header mismo vamos a colocarlo. Entonces, para colocar una sombra necesitamos un box shadow de un píxel, un píxel y de este color. Muy bien. Y tenemos una pequeña sombra casi imperceptible debajo de nuestro alrededor, debajo de nuestro header, nuestra etiqueta header. Muy bien, vamos a ver cómo reacciona si lo agrandamos. Reacciona bastante bien. Bueno, ahora muy importante, se dan cuenta que este H1 se posiciona con relación en forma centrada al contenedor del texto, aunque el texto está alineado a la izquierda porque ya está dentro de un container. Ahora vamos a tratar de añadirle algunos efectos. Generalmente, ¿qué pasa cuando yo tengo una pantalla? O sea, tengo una página y la página es mayor que la que yo puedo percibir en un momento en la pantalla. La misma, le añado un scroll y se desplaza. Pero si yo no quiero que se desplace este componente, yo quiero que él permanezca en ese lugar, yo le voy a decir que este header va a tener un position fixed, o sea, fijo, no se va a mover. Muy bien, y vamos a ver qué provoca eso. Eso como es un contenedor, él adquiere una posición relativa al contenedor, entonces él se queda fijo y no me abarca el 100% de la pantalla. Entonces, para corregir esto, yo le tengo que decir, al usar position fixed, yo le tengo que decir que él tenga un width de 100%. Entonces, él cubre el 100% de la extensión de la pantalla que tiene disponible. Entonces ya nos solucionamos eso. Ahora vamos a ver cómo funciona el fixed más adelante cuando tengamos componentes abajo. Bueno,
Una de las características de los position o de los elementos que están posicionados es que los elementos adquieren una posición Z uno abajo del otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo añado elementos abajo, estos elementos de abajo por defecto van a tener la misma posición Z que este header. Entonces, como tienen la misma posición Z y son elementos inferiores, ellos van a colocarse, al desplazarse van a colocarse sobre el header, lo cual yo no quiero que se produzca. Entonces, para evitar eso, yo voy a colocar un atributo que es el Z-index, indicarle cuál es la posición del índice de mi header, y le voy a colocar 1. Entonces, al ser mayor que 0, él va a ser el elemento que se va a posicionar en la capa superior. Muy bien, con esto tenemos nuestro header. Ahora yo quiero añadir un efecto más a mi header, pero al H1 que esté dentro de mi header. Yo le quiero decir que use un text shadow con las mismas características que mi header. Un píxel y el color de A4336. Muy bien. Actualizo y veo que tengo un pequeño detalle alrededor de mi texto, bastante diferente. Muy bien. Ahora llegó el momento de codificar la estructura correspondiente a mi post. Muy bien. Vamos a pensar en el post primeramente. El post viene a ser, en primer lugar, un componente de contenido. Entonces yo lo que pienso cuando pienso en post es quiero decir que él está dentro de un section, pero cada post es un artículo. Sí, es un artículo. Ahora, ¿cómo yo voy a organizar ese artículo para que de alguna forma yo consiga una estructura bastante organizada como esta? Bueno, usando las características de CSS y específicamente las características de Bootstrap. En primer lugar, yo voy a definir un artículo, y este artículo se va a repetir por cada post que exista dentro de mi servicio que yo tenga que mostrar. Entonces cada uno de estos componentes es un artículo. Ahora, ¿cómo yo comienzo a organizar eso? En primer lugar, voy a decir que dentro del artículo va a haber una div que va a ser una row. ¿Qué es una row? Una class row es una clase CSS de Bootstrap que me proporciona Bootstrap, que me permite organizar que todo lo que está dentro de una class row está dentro de una fila o se organiza como una fila. Muy bien. Ahora, esta class row representa al componente que se repite en cada fila, o me permite tener un marco donde colocar esos componentes. Bueno, ahora este row yo lo voy a volver a dividir en las columnas, en una columna, y yo quiero que esa columna viene a ser exactamente el sector donde se ve el post. O sea, esto está organizado en un row para cada post, pero el sector donde está realmente el post, porque se puede ver que hay un espacio en las laterales, es una columna. Bueno, entonces yo le digo que esa columna va a ser una segunda div, que va a ser una class, y Bootstrap me proporciona varias formas, o sea, me da la facilidad de manejar el tamaño de la grilla de los componentes a través de columnas. Es una de las grandes características de Bootstrap que me permite hacer el diseño responsive, o sea, que me permite que al aumentar el tamaño de mi pantalla,
esta columna sea elástica, o sea, se redimensione de acuerdo a la cantidad de espacio disponible. ¿Y cómo lo hace Bootstrap? Bootstrap maneja simplemente un sistema un sistema de grillas que se divide en 12 columnas. Básicamente, ¿por qué 12? Porque 12 es múltiplo, es un número que tiene bastantes múltiplos, tanto es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 y por 12 incluso. Y se puede escalar los tamaños del elemento combinando los tamaños de las distintas columnas en forma proporcional. Muy bien. Entonces yo quiero que esta columna tenga un comportamiento que me permita definir un componente. Entonces yo le digo que la columna, que esta clase va a ser una col. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser mi columna? Entonces, cuando yo tengo una pantalla bastante pequeña, va a ser de un tamaño. Si yo tengo una pantalla bastante grande, va a ser de un tamaño también. Entonces, ¿cómo Bootstrap me permite manejar esas clases de forma fácil? A través de sus selectores de clase. Entonces yo le digo, la div col va a usar una clase columna, pero esta clase columna va a usar para pantallas extra small, que es XS, va a usar el tamaño 12. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una pantalla bastante reducida, él me va a usar la totalidad del espacio que tenga en esa columna. Y ahí ya lo tengo. De alguna forma ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tenga otros tamaños de pantalla? Entonces mi columna tiene que variar. Entonces Bootstrap ya me permite utilizar eso fácilmente. Entonces yo le digo que cuando, además de que use la extra small 12, que se va a aplicar cuando mi pantalla sea el tamaño extra small, o sea, pantallas pequeñas, él tiene la opción a usar la columna MD8, que significa que cuando tenga pantallas un poco más grandes, el tamaño de una tablet, entonces él no va a utilizar las 12 grillas disponibles, sino que va a hacer un cálculo y reajustar el tamaño, y va a usar un tamaño de 8 columnas de acuerdo al tamaño disponible que él tenga. Él automáticamente calcula todo eso. Bueno, y aún así, cuando yo tenga una columna LG o tamaño grande o tamaño largo, él va a usar 6. O sea, un tamaño 6, que quiere decir que cuando él tenga una pantalla grande, él va a recalcular su dimensión y va a ocupar 6 columnas de la grilla disponible. Y simplemente este es el sistema de grillas de Bootstrap. Muy bien. Y eso me permite, acá voy a colocar un texto para poder ver cómo está quedando nuestro ejemplo real. Tenemos acá, actualizamos nuestra página, y en realidad texto no está apareciendo porque texto está quedando debajo de este elemento, ¿verdad? Entonces voy a tratar de forzar esto agregando acá unas BR que vamos a sacar a continuación para no ensuciar nuestro diseño con esto, pero es solamente para ver cómo está quedando nuestro texto. Un poco más. Muy bien, básicamente eso, pero vamos a volver un poco a mostrar. Justamente esta es la propiedad z-index. Bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos la propiedad z-index con el position fixer? Muy bien, lo comentamos. Y vamos a ver qué pasa exactamente. Como el texto y el header tienen el mismo nivel, entonces el texto se posiciona sobre el header y no le permite visualizar correctamente. Además, el z-index coloca el header sobre cualquier otro componente que esté a continuación de la página. Bueno, volvemos a colocar el z-index.
Ahora, muy bien. Vamos a colocar más una BR y vemos cómo reacciona nuestro texto. Bueno, para ilustrar mejor, vamos a colocar acá un artículo y vamos a colocarle un border solid de 1 píxel y de un color FFF. Bueno, básicamente esta es mi caja. Veo que ocupa un tamaño y lo va variando de acuerdo al espacio que yo tenga disponible en mi aplicación. Bueno, continuamos. Entonces ya tengo mi contenedor. Extra small 12 y bueno, vamos a comenzar. Para small vamos a poner 8 y para especificar nomás call md ponemos 8 también. Entonces call extra larga tenemos 6. Muy bien, actualizamos y vemos que tenemos muy bien, podemos sacar esta regla CSS. Muy bien, ahora continuando vamos a comenzar a escribir los componentes estructurales de nuestra aplicación. Muy bien, yo primero voy a colocar una clase, una div que le voy a llamar panel. Va a ser un panel contenedor. Muy bien, este panel va a estar dividido en básicamente tres partes nuevamente. Entonces este panel va a tener en primer lugar una parte superior que va a ser una segunda div interna a esto. Entonces le voy a decir que aquí va a tener una segunda div y esta div va a ser una clase que yo mismo estoy creando. En primer lugar va a ser una route, se tiene que comportar como una route y yo le voy a decir que se va a hacer un post header, o sea, el encabezado del post. ¿Qué va a tener dentro de ese post header? Básicamente va a tener una imagen y va a tener el nombre del usuario. Muy bien, entonces en mi post header lo primero que le voy a colocar va a ser, para organizar, primeramente le voy a colocar una segunda div acá adentro y a esta div le voy a colocar un tamaño para que él pueda manejar la imagen en forma responsiva. Va a ser una clase, le voy a llamar que va a ser call small 4 para extra small y para columnas va a tener un tamaño 3, small 3, y dentro de esta le voy a colocar una imagen. Esta imagen va a estar dentro de img barra y el nombre de la imagen va a ser avatar 01
SVG. Bueno, ya tengo mi imagen. Voy a ver, actualizar, y ya tengo básicamente, este es mi panel y este es mi imagen. ¿Todo bien? Entonces, ahora que ya tengo mi imagen, necesito mi nombre de usuario. Entonces voy a crear una segunda div abajo. A esto le voy a aplicar una class para que él pueda manejarse un tamaño de columna variable extra small 6, que quiere decir que desde el tamaño extra small él va a manejar ese tamaño 6 en forma proporcional a medida que va creciendo. Bueno, y dentro de mi h2 dentro de mi div destinado al nombre de usuario, yo voy a crear una clase h2 que va a ser, acá va a ser el nombre del usuario, va a ser Oscar, pero este nombre es un dato en realidad que no tiene mucho sentido colocar ahí, pero solamente para tengamos una idea. En realidad lo importante es darle un ID a este componente, porque este componente es lo que va a tener un valor. Entonces yo le voy a poner un ID username para más adelante usar con JavaScript. Y acá tengo, acá, y reacciona perfectamente en forma responsiva a mi diseño. Bueno, ¿qué más le falta dentro de este contenedor? Básicamente yo tengo un botón para favoritar o darle me gusta a esta publicación. Entonces yo veo que este botón se ubica en esta misma fila, en esta misma row, solo que está alineado a un lado. Muy bien, entonces necesito más una div. Entonces yo estoy dentro del header, ya tengo el username, y entonces necesito más una div. Entonces voy a crear esa div, y a esa div la voy a poner una class. Esa class va a ser pull right. ¿Qué es la clase pull right? Bueno, me manda al lado ese componente. Muy bien. ¿Y qué va a ver dentro de este componente? Pues va a haber un button que va a ser del type button, y que va a tener básicamente el botón, y vamos a ver qué hacemos con él más adelante. Bueno, acá tenemos este botón. Muy bien, pero no me gusta ese estilo de botón, vamos a darle un estilo más bonito. Entonces para ello vamos a usar un selector de clase. Vamos a decirle que va a ser de la clase btn default. Muy bien, además de eso, dentro del botón va a haber un spam, una etiqueta, y ese spam va a aplicar una clase que me trae Bootstrap con algunos iconos, que es glib icon, y que básicamente se llama glib icon heart empty. Bueno, nombre bastante largo. Actualizamos y ya lo tenemos. Acá tenemos este pequeño corazoncito bastante simpático. Muy bien, podemos continuar. Ya tenemos nuestro encabezado completado. Bueno, entonces estamos dentro del panel
y aquí termina nuestro robots here, nuestro encabezado. Muy bien, podemos continuar. Ahora vamos a una nueva div. Esta div va a tener todo lo que sea la publicación del usuario. Entonces voy a decirle que va a ser post content. Este es el contenido que el usuario está publicando. Pero el usuario va a utilizar una etiqueta P para continuar, para poder publicar su post. Entonces yo le voy a decir que su ID va a ser text. Y aquí va a ir un simpático lorem ipsum, pero un poco más corto. Vamos a ver cómo queda. Y ya tenemos nuestro texto de nuestro content. Y por último necesitamos nuestro footer, o sea, en la parte de abajo, nuestra botonera de opciones. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear una nueva div. Esta div va a llevar una clase. Y esa clase lo voy a llamar de post footer. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se va a comportar esto? En primer lugar, va a tener cada botón en una columna independiente. Entonces, a medida que varíe su tamaño, él va a reacomodar su botonera de acuerdo al tamaño que tenga disponible. Entonces, yo le voy a decir que, en primer lugar, voy a crear una div para mi primer botón. Va a aplicar una clase que va a ser call a partir de extra small, un tamaño 3, porque son 4 botones, 12 dividido entre 4 son 3, entonces un tamaño de 3 columnas por componente. Bueno, esta primera div va a tener un ID que va a ser el ID retweet. ¿Por qué? Porque básicamente el botón de repetir tweet. Retweet. Muy bien. ¿Y qué va a ir dentro de esto? Va a ir un button. Va a ir básicamente este mismo componente, un button y un spam, con las mismas características. Entonces vamos a copiar un button btn default y en vez de ser un click on here and team, va a ser un click on retweet. Y ya tenemos nuestro botón. Muy bien. Para no tener que hacer todo para todos los botones, dentro del footer vamos a replicar esta div unas cuantas veces. 1, 2 y 3. Bueno, el primero es retweet, el segundo es favorite, reload y option. Bueno, entonces vamos a decirle que me haga favorito, nomás, haga un reload, algún botón mejor, favorito reload. Espera que comenzamos mal. Este es el primero, este es reload, no, favorito,
el siguiente es reload y el último es opción. Muy bien, tenemos los 4 botones. Muy bien, ahora tengo que cambiarle los iconos. Ya tenemos el retweet, el siguiente icono es un star, el siguiente icono es un refresh, y el icono es un list. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar estos nombres de los iconos y vamos a lo dejamos así nomás. Bueno, y ya tenemos todos nuestros iconos completos, y con esto ya tenemos toda la estructura para nuestro artículo, pero aún falta. ¿Qué le falta? Bueno, aplicarle un poco de CSS para que se vea un poco mejor nuestra estructura. Entonces vamos a nuestro archivo main CSS y vamos a comenzar a pensar qué podemos hacer. Bueno, en primer lugar voy a eliminar estas BRs. ¿Qué pasa si elimino estas BR? Bueno, volvemos al estado natural en cual esto se coloca debajo ahí. Pero voy a hacer mejor, voy a simular que tengo varios artículos de acuerdo a la cantidad de posts que vaya teniendo. Entonces voy a agarrar este post, este artículo, y lo voy a repetir aquí, aquí y aquí. Exactamente, ya tengo unos cuantos artículos. Entonces lo actualizo y lo tengo en gran cantidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a comenzar a solucionar esto? En primer lugar, tengo que hacer que el primer artículo tenga un espacio, o sea, no se muestre directamente debajo de ese componente. Y otra cosa que estamos viendo es cómo funciona la posición fixa de mi header. Me añade el scroll, pero el scroll no afecta a mi header y solo los demás componentes se van solapando uno debajo del otro. Muy bien, entonces voy a aplicar esta regla así. Voy a decirle que mi artículo, todos los que sean un artículo, y espero específicamente no todos, sino que al primero de ellos, mi first child, el primero de ellos tenga un margin top de 6 em. Así de simple. Esta regla él va a aplicar solamente al primer artículo que le encuentre. Entonces perfectamente ya me lo ubica debajo de mi header. Si yo no aplico esto, no le digo que sea el primer al first child, él me aplica todo, con lo cual me rompe toda la página. Entonces mejor aplicarlo solamente al primero. Muy bien. Ahora yo puedo decirle que a todo componente P que está ahí adentro que me coloque un tamaño de fuente relativo de 1.5 con relación al primer font size que él encuentra, un EM. Bueno, entonces un poco más grande ya. Bueno, ahora voy a resolver un pequeño problema que estoy teniendo al redimensionar el tamaño de mi imagen. Bueno, ¿qué pasa? Que mi
componente se está alineando a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito que este componente se centre. Una forma fácil de centrar los componentes, que no es lo mismo centrar un texto que centrar un componente, es crear una clase, una regla CSS que permite centrar el componente. Entonces yo le voy a decir una nueva clase, es call center. ¿Qué quiere decir? Columna centrada. ¿Qué va a hacer? Va a aplicar un float none y un margin 0 arriba abajo y a los laterales auto. Muy bien. Ahora, esta regla está acá, entonces tengo que aplicarle a algún componente. Al componente que le tengo que aplicar esa regla es simplemente, si esto es un row, el componente que contiene ese row es esta columna. Entonces a esta columna le tengo que aplicar, además de esa clase, una call center. Muy bien. Actualizo y veo mi comportamiento. Y de alguna forma se me está rompiendo acá. Muy bien. ¿Por qué está pasando eso? Porque yo tengo replicada este artículo. Entonces voy a eliminar los artículos que tenga de más para que no me estén molestando. Bien. Y después, a medida que vaya leyendo los posts, lo voy a ir agregando en forma automática. Muy bien. Podemos continuar ahora con nuestro estilo CSS. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a arreglar nuestro post. En primer lugar, yo tengo un panel. Entonces, a este panel lo voy a colocar las siguientes características. Primero, un background color blanco. Y le voy a decir que tenga un box shadow con las mismas características que le apliqué a las demás, al anterior. Un píxel, un píxel, un píxel, un color AAA. Muy bien. Le da una pequeña sombra prácticamente imperceptible. Además de eso, le voy a colocar un margin top de 1.5 em. Bueno, esto va a permitir que cuando tengan otros no estén muy pegados, cuando tengan algún otro panel no estén pegados uno al otro. Muy bien. Ahora voy a comenzar a tratar los componentes de mi panel. En primer lugar, yo tengo dentro de este panel tengo una IMG. Con la IMG, en realidad puedo atacarla de varias formas, pero voy a dejarlo como panel.img. Le voy a decir que tenga un border radius del 50%. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente le va a redondear todos los bordes y me va a tener una imagen en forma circular. Ahora voy a corregir el tamaño. Voy a decirle que tenga un height de 4,5 em y un width de 4.5 em. Y que esa imagen también tenga una pequeña sombra. Antes de poner la sombra, vamos a ver, se redujo a este tamaño. Que esta imagen también tenga una pequeña sombra, es decir, como tenga un box shadow, un píxel, un píxel, un píxel del color
AAA. En realidad no le voy a poner AAA, le voy a poner algo un poco más oscuro, 000. Entonces él va a tener una sombra mucho más notoria acá, una pequeña sombra. Vale. Ahora, mi post, tengo una clase que es postContent, que es el contenido que yo tengo. Entonces a este postContent yo le voy a poner un border top sólido de 1 píxel color CCC. ¿Qué me va a hacer eso? Me va a simplemente colocar esta línea y le voy a decir que tenga un padding de 1 EM. Ya me da mucho más espacio a mi contenido. Bueno, vamos a continuar un poco. Voy a llegar ahora a mi post footer y le digo que tenga las siguientes características. En primer lugar, veo que mi footer, mi panel termina acá y ya no le llega más con ese background. Entonces le voy a decir que tenga un overflow hidden. ¿Qué permite hacer el overflow hidden? Simplemente esto. Y que tenga un padding button de 1 EM. Y con lo cual mis botoneras ya está bastante alineada. Hay un problema de alineación en mi botonera, pero eso ya llegamos más adelante. Bueno, ahora vamos a tratar de corregir la ubicación de estos componentes. Eso lo tenemos en mi post header y yo le voy a decir margin top de 1 EM. Después le digo margin left de 1 EM. Puedo continuar diciendo margin right de 1 EM. Entonces va comprimiendo hacia adentro los componentes. Y le digo que tenga un padding button de 1 EM. Y ya lo tengo. Por último, necesito corregir la alineación de estos botones. Estos botones, en nuestro ejemplo, están perfectamente alineados, de acuerdo, distribuidos en el espacio que tengan. Mientras que acá están sobre un espacio acá porque los componentes están alineados a la izquierda. Para solucionar eso, voy a crear una nueva clase. Le voy a decir route. Le voy a llamar center. Y le voy a decir que tenga un text align center. Muy bien. Y esta clase voy a aplicarle a ese componente. ¿Cuál es el componente? Bueno, este componente es mi call XL3 XS3 que va a aplicar un row center. Al actualizar ya lo tengo arreglado. Muy bien. Básicamente esto es todo hasta acá. Ya terminamos la parte CSS de nuestro proyecto. En la siguiente parte vemos cómo cargar el código, cargar los posts por JavaScript y actualizar los componentes en la página de acuerdo a la cantidad que tengamos.